Hola de nuevo, misioneros. Esta semana quería reflexionar con vosotros, compartir con vosotros una reflexión sobre el sacramento de la reconciliación y tratando de compartir con vosotros también lo que ha sido mi experiencia aquí en Japón. Quisiera empezar hablando más concretamente del fundamento del sacramento. Luego compartir un poquito mi experiencia de cómo he vivido este sacramento aquí en Japón. Luego compartir con vosotros algunos problemas que veo, especialmente en la iglesia que camina aquí en Japón con respecto a este sacramento. Y por último, compartir con vosotros la gran oportunidad que yo creo que hay también en torno a este sacramento. Siempre lo ha habido, ¿no? Pero de manera especial a día de hoy. Vamos a empezar con el primero de los puntos, que es hablar un poco del fundamento de este sacramento, y lo hago sobre todo porque una cosa curiosa que me ha sucedido desde que llegué aquí es que tengo mucho más contacto con el mundo protestante que lo que tenía antes estando en España. En España o tenía contacto con gente católica o tenía contacto con gente que se decía a sí mismo atea, agnóstica, etcétera, etcétera, ¿no? Que rechazaba el cristianismo incluso. Pero aquí en Japón, pues me estoy encontrando con muchas personas protestantes, no solamente japonesas, sino sobre todo también estadounidenses. Y eso me está haciendo entrar más en contacto con esta realidad del mundo protestante. Y me parece importante aclarar el fundamento de este sacramento, del sacramento de la confesión, porque si hay una diferencia grande, ¿no?, entre las confesiones protestantes y entre la Iglesia Católica, pues es esta manera de entender los 7 sacramentos y esta manera especial de entender cómo la gracia sacramental penetra en la naturaleza humana, ¿no? Pues está escrito en los Evangelios cómo Jesús, después de haber resucitado y de aparecerse a los apóstoles, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice: a quienes les perdonéis los pecados les quedan retenidos y a quienes se los retengáis les quedan retenidos, ¿no? Y eso la Iglesia lo entendió como uno de los grandes dones que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían dado en concreto a los apóstoles y a sus sucesores y a los colaboradores de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, sucesores de los apóstoles, y los presbíteros, los sacerdotes, colaboradores de los obispos. Y así la Iglesia lo empezó a vivir desde el primer momento, aunque es verdad que la manera en la que se administra este sacramento ha ido sufriendo cambios, ¿no?, a lo largo de los años, hasta la manera en la que hoy los católicos vivimos el sacramento de la confesión. A través de este sacramento recibimos el perdón de nuestros pecados, de manera especial el perdón de los pecados mortales, aquellos pecados que rompen la comunión con Dios y que nos separan de Él, y que, por tanto, para volver a la comunión con Él, pues necesitamos pedir perdón y recibir ese perdón de Dios que ha querido Jesús que fuera a través de la figura del sacerdote o del obispo en el sacramento de la reconciliación. En las confesiones protestantes, la salvación y el perdón de los pecados llega a través de una aceptación personal que acontece en el interior de cada persona. Cuando alguien acepta en su interior que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, pues esa aceptación interior que lleva consigo un nuevo nacimiento, dicen ellos, pues es lo que les hace partícipes, ¿no?, de la salvación que Dios nos da. De manera que se establece una conexión directa, ¿no?, y ese perdón de los pecados no llega a través de la mediación de un sacerdote, sino a través de esa aceptación del mensaje
y de la palabra de Dios, ¿no? Otra cosa también es que en esa relación directa con Dios, pues dirán ellos que no hay mediadores y por tanto la figura sacerdotal desaparece en ese sentido mediador, ¿no? Bueno, pues así brevemente hemos puesto de manifiesto el fundamento de este sacramento, aunque es bastante más complejo y más largo de explicar, pero bueno, para este vídeo de YouTube esto es suficiente. Y ahora quería compartir con vosotros también mi experiencia. Es verdad que yo he sido educado en la fe católica y recibí la primera comunión con 9 años y luego en el colegio recibí la confirmación, pero apenas me acerqué a este sacramento. Probablemente hasta los 24 años, que fue cuando me encontré personalmente con Jesucristo, quizá habría recibido este sacramento no más de 5 veces, ¿no? Quizá por vergüenza, quizá por desidia, quizá por falta de ejemplo a mi alrededor, pero la realidad es esa, ¿no? Yo no apenas me acercaba a la confesión, pero cuando me encontré con Jesucristo, esto cambió y empecé a acercarme a la confesión una vez al mes y empecé a descubrir el gran tesoro que supone este sacramento. Empecé a descubrir la gran oportunidad que tenía de sentirme profundamente amado por Dios en este sacramento, de descubrir el amor incondicional de Dios, ¿no? Porque muchas veces, la mayor parte de las veces, siempre me acercaba para pedir perdón por las mismas cosas, pero Dios, mostrando una paciencia infinita una y otra vez, volvía a perdonarme, ¿no? Así que, como digo, para mí ha sido un lugar en el que sentirme profundamente amado por Dios, con un amor incondicional. Y eso ha sido muy importante para mí personalmente. Y luego cuando me ordené sacerdote, pues Dios me ha regalado también el privilegio de ser testigo en primera persona de cómo otras personas han recibido también esta gracia y han podido experimentar el sentirse profundamente amadas por Dios, ¿no? Con ese amor incondicional e infinito. Y he de decir que quizá en los 12 años que llevo de sacerdote, los momentos más complicados y difíciles que he vivido, los he vivido dentro del confesionario, en el sacramento de la confesión. Pero al mismo tiempo, creo que han sido también los momentos más bonitos, ¿no? que he vivido. He sido testigo de cómo Dios ha pasado por la vida de personas que llevaban mucho tiempo muy alejadas de Dios, gente que tenía una profunda necesidad de sentirse amado a través del perdón, ¿no? Y Dios me ha concedido el poder ser testigo de ello, y no solo testigo, sino también acompañante, ¿no? Que de eso hablaremos un poquito más adelante. Así que le doy gracias a Dios por este sacramento tan precioso y que tiene un potencial tan grande, ¿no? Y vamos a continuar ahora con lo que ha sido la experiencia que yo he tenido de este sacramento en Japón. Pues hace algo más de 3 años que llegué a Japón, y si habéis visto otros vídeos del canal, pues sabréis que llegué a Osaka, y más concretamente a la Catedral de Osaka, que está muy cerca del Castillo de Osaka, un lugar muy turístico de la ciudad. Y como cuando llegué pues apenas hablaba japonés, le propuse al párroco de la catedral sentarme media hora antes de la misa en inglés para confesar en inglés, porque eso sí que lo podía hacer, ¿no? Y desde que llegué a la catedral pues he estado sentándome todos los domingos a confesar antes de la misa en inglés. Y es verdad que al principio pues venía poca gente porque no había costumbre de que el sacerdote se sentase a confesar, pero poco a poco la gente empezó a venir y tampoco tardaron mucho, quizá un mes y medio, y ya se estableció la costumbre. Incluso había domingos que antes de que llegara la hora de sentarme en el confesionario ya venían a decirme que había gente que quería confesarse. Y ya pues sí, normalmente había cola para
venir a confesarse y muchas veces, como paraba de confesar cuando empezaba la misa, pues había gente que se quedaba sin confesar, muchas veces continuaba después de la misa. Y hubo un día, fijaros, hubo un día, esto fue en Cuaresma, que empecé a confesar antes de la misa en inglés, pero como yo no celebraba la misa en inglés, pues siguió viniendo gente, la misa empezó, yo continué confesando y estuve confesando toda la misa en inglés, pero luego empezaron a llegar vietnamitas, porque después de la misa en inglés había misa en vietnamita. Así que con mi traductor, los auriculares especiales que tengo para hacer traducción simultánea, pues empecé también a confesar a los vietnamitas. Estuve toda la misa en vietnamita confesando y después había cola también y seguí confesando. Al final estuve 6 horas y media sentado en el confesionario confesando a gente sin parar, ¿no? Y, y ciertamente he de darle gracias a Dios, ¿no? Porque ha sido una experiencia muy bonita. Muchos de vosotros sabréis que Japón pues está de moda con el tema turístico y de todas partes del mundo vienen a Japón de viaje. Y una de las cosas que yo me encontré en la catedral de Osaka pues era que había mucha gente que venía de viaje a Japón como turistas y el domingo pues iban a misa y como estaban en Osaka pues venían a la catedral que tenía todos los domingos misa en inglés. Y yo creo que algunos turistas entraban por la puerta de la catedral y miraban hacia adelante a la imagen tan bonita de la Virgen María que había y luego miraban hacia los lados y cuando giraban la cabeza a la derecha veían ahí el confesionario y veían a un cura sentado allí y alguno pensaba, "Mm, he venido aquí de viaje desde la otra punta del mundo, a este cura no lo voy a volver a ver en toda mi vida, hace muchos años que no me confieso, esta es mi oportunidad para ir a confesarme". Y es verdad que se acercaba muchísima gente, extranjeros, que venían de viaje a Japón y que llevaban años y años sin confesarse y que se confesaban. Pero también había feligreses de la parroquia que empezaron a venir a la confesión y a raíz de eso pues empezó, ¿no?, una relación más estrecha y un venir a la confesión de manera más asidua. Y después pues el obispo me mandó a Takamatsu en la isla de Shikoku y estoy ahora en esta parroquia que antes era la catedral de la diócesis de Takamatsu, es la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Y también cuando llegué aquí pues le propuse al párroco que los miércoles por la tarde, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, es decir, 3 horas, estar sentado en el confesionario y ofrecerme para que pudiera venir quien quisiera para confesarse o simplemente para hablar con el sacerdote, ¿no? Y esto lo llevo haciendo ya, pues yo creo que 1 mes y medio o cosa así. Y es verdad que excepto un miércoles, el resto de días ha venido gente a confesarse y ha venido mucha gente que lleva mucho tiempo sin confesarse y creo que ha sido también una bendición para la parroquia en el poco tiempo que llevo aquí porque tampoco había costumbre de que el sacerdote utilizara el confesionario y estuviera disponible para la confesión, ¿no? De esto también hablaré un poquito más adelante. Vamos ahora a pasar al siguiente punto, que es los problemas que veo con respecto al sacramento de la confesión aquí en Japón. Quisiera también hablar un poco sobre los problemas, ¿no?, que veo con respecto a este sacramento aquí en la iglesia que camina en Japón y lo hago también obviamente con una... con un deseo constructivo, ¿no? Y de hecho, como veis, voy haciendo propuestas, ¿no?, para que el sacramento de la reconciliación brille, ¿no?, con esa luz propia que tiene. Pero es verdad que hay que reconocer que hay cosas pues, que son mejorables, ¿no? Una cosa que me ha llamado mucho la atención aquí en Japón es que en las parroquias no hay un horario de confesiones. Los sacerdotes no tienen un horario de confesiones
hay un horario de misas, pero no hay un horario para las confesiones. En España normalmente en los tablones de anuncios de la parroquia pues está puesto el horario de las misas, pero está puesto también el horario de las confesiones. Aquí eso yo no lo he visto. Tampoco he visto en el tiempo que llevo aquí a ningún sacerdote sentarse en el confesionario, salvo que alguien le pida que le confiesen, obviamente, pero me refiero a sentarse en el confesionario de motu proprio para esperar a que los fieles vengan, ¿no? Es verdad que alguna vez, hablándolo con algún sacerdote, la respuesta es que no se sientan, porque si se sientan no vienen los feligreses, pero claro, si no te sientas no vienen. No es que no vengan cuando te sientas, es que si no te sientas no vienen. Es como una especie de círculo vicioso que hay que romper de alguna manera, y está claro, creo yo, que la manera de romperlo es sentarse, ¿no? Porque si bien uno dice que no se sienta porque si se sienta no viene nadie, pues si resulta que luego te sientas y viene la gente, pues queda claro que la solución es sentarse. Y de hecho, pues como he comentado anteriormente, en la catedral de Osaka yo me senté y al poco tiempo ya había cola para confesarse, y aquí en la iglesia de Takamatsu pues estoy haciendo lo mismo, y desde el primer día ha estado viniendo gente. Así que pienso que esto es un punto en el que pues es importante trabajar, ¿no? y mejorar. Otra cosa curiosa también, y pienso que tiene que ver también un poco con la manera de entender y de asumir la importancia, ¿no?, de este sacramento, es que en la catedral de Osaka el confesionario pues es dos puertas más en un lateral en la pared de la catedral, que no se diferencian en nada del resto de la pared, están pues como camufladas con la pared. Y además hay otra puerta igual al lado de las dos puertas del confesionario, que es igual que las puertas del confesionario, pero que es el lugar donde se guardan las sillas para sentarse en la misa. Entonces muchas veces cuando yo estaba confesando en la catedral, pues intentaban abrir la puerta del confesionario pensando que era el lugar donde se estaban guardando las sillas, cosa que es totalmente normal porque, como os he dicho, son puertas que se camuflan perfectamente con la pared y que no tienen ningún letrero ni ninguna indicación. Y claro, yo se lo dije al párroco de la catedral, lo dije en el obispado, hice una propuesta con el ordenador, poniendo unos letreros de este es el confesionario, aquí está el cura, aquí está el penitente que viene a confesarse. Pero al final dijeron que no, que rompía con la estética de la catedral, y no pusieron nada en el confesionario. Luego, por ejemplo, en la parroquia a la que me ha enviado el obispo, que es la parroquia de la ciudad de Sakaide, pues hay una habitación para la confesión, pero por ejemplo, pues la habitación en la puerta no tiene ningún letrero que diga que es el confesionario, pero no solo eso, sino que está en uno de los lugares más escondidos de la parroquia. Por supuesto, no está en el templo, dentro de lo que sería el templo propiamente dicho, y está escondido en un lugar donde normalmente ni siquiera la luz está encendida, o sea que está oscuro, no se ve la puerta, y claro, apenas se utiliza. Y yo creo que incluso habrá feligreses que ni siquiera sepan que ahí está el confesionario. Luego, otra cosa también que me he encontrado es que, claro, aquí, a diferencia de España, pues hay muy pocos niños y jóvenes en catequesis. A veces no hay ninguno. Y cuando hay alguno, pues la catequesis se da personalmente a ese niño, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues en la parroquia a la que me han enviado, cuando llegué me encontré
que había un chico de 13 años y su hermano de 16 años que iban a recibir el bautismo y la primera comunión. Claro, yo no había estado durante el proceso de catequesis ni nada, y yo intenté hablar con ellos antes de la celebración y explicarles la importancia de estos sacramentos y sobre todo que la misa no es solamente para recibirlo una vez, sino para venir todos los domingos y demás. Pero claro, luego yo me pregunté y dije, pues creo que estos chicos no tienen mucha idea o quizá ninguna de lo que es el sacramento de la confesión. Es verdad que no están bautizados y que no han podido recibir este sacramento, pero creo que tampoco se les ha formado mucho en ello. Y claro, ahora reciben el bautismo, reciben la comunión, pero como nadie les ha hablado de la confesión, pues obviamente no van a acercarse a confesarse. Así que estoy viendo a ver de qué manera puedo explicarles esto en el tiempo en el que sigan viniendo a la misa, que espero que sea largo, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, pues ahora cuando yo llegue a la parroquia a la que me ha enviado el obispo y ya pueda vivir allí definitivamente, una de las cosas que quiero hablar con la persona que se encarga de la catequesis es que en la catequesis habrá siempre un momento en el que le hablaremos a los catecúmenos del sacramento de la reconciliación, y aquellos que estén bautizados en su camino hacia la primera comunión recibirán por primera vez el sacramento de la reconciliación, y los que no están bautizados vendrán también a esta celebración para ver esto y entenderlo y saber que un mes después de recibir la primera comunión deberán acercarse al sacramento de la reconciliación para pedir perdón por sus pecados, ¿no? Y que sea también una costumbre en su vida el acercarse a este sacramento, porque creo que es muy importante el formar a los niños y a los jóvenes en los grandes tesoros de la Iglesia, que no son los cuadros que hay en el Vaticano ni los museos vaticanos, sino los 7 sacramentos, ¿no? Que tienen un valor incalculable, infinito, ¿no? Y hoy en concreto, pues este tesoro del que estamos hablando, que es el sacramento de la reconciliación. Y por último, pues quería compartir con vosotros la gran oportunidad que supone a día de hoy el hacer un esfuerzo por mostrar la grandeza del sacramento de la reconciliación. Como os decía antes, durante mis 12 años de sacerdote, quizá el lugar en el que he sentido con más intensidad cómo la gracia de Dios se derramaba sobre otra persona o incluso sobre mí mismo ha sido en este sacramento. Es verdad que la gracia es un don invisible, ¿no? Pero es verdad que en la reconciliación, en el sacramento de la confesión, ha habido momentos en los que la gracia derramada ha sido de tal volumen que incluso siendo invisible empezaba a hacerse visible, ¿no? Al entrar en el corazón de personas que habían vivido tan alejadas de Dios, ¿no? Así que está claro que en este sacramento y en mostrar su gran belleza hay una oportunidad enorme, enorme para hacer llegar a todo el mundo la gracia de Dios. Otra de las grandes oportunidades que yo creo que tiene este sacramento es que le abre al sacerdote la posibilidad de el acompañamiento. Es verdad, como os he dicho antes, que había personas que venían a la confesión, empezaron a venir asiduamente y eso dio lugar a un acompañamiento espiritual, no solamente una confesión, sino a una relación más profunda, ¿no? Donde se manifiesta el ser padre del sacerdote, ¿no? Que no solamente administra los sacramentos, sino que también acompaña y ayuda a todos los fieles. Y esto ha sido algo precioso. Y está sucediendo algo similar también aquí, con el poquito tiempo que llevo sentado en el confesionario. Pero es verdad que alguna persona ha vuelto y eso ha dado lugar
a una relación más estrecha y a un acompañamiento también más estrecho. Así que en esto también hay una oportunidad, yo creo, muy grande y muy importante. Por otro lado también, otra cosa que veo en la cultura japonesa y que lo he comentado también alguna vez en los vídeos, es que manifestar lo que uno lleva dentro del corazón hacia afuera y de manera especial cuando lo que uno lleva dentro del corazón es sufrimiento y dolor, pues es algo que no está bien, que no se debe de hacer, porque supone una molestia para el prójimo, ¿no? Y en la medida de lo posible no hay que molestar al prójimo en la cultura japonesa. Claro, esto lleva consigo que mucha gente cargue con su dolor y con su sufrimiento de una manera estoica, ¿no? Sin poder compartir eso y abrir su corazón. Sin embargo, el sacramento de la reconciliación se convierte en un lugar propicio para esto, en un lugar propicio para abrir el corazón, en un lugar propicio para desahogarse, en un lugar propicio para encontrar un juicio de amor con respecto a lo que uno lleva en el corazón, donde uno encuentra un lugar propicio para poder compartir lo que lleva dentro sin miedo a que eso llegue a otros lugares, ¿no? Así que se convierte en un lugar que yo diría que es necesario para el corazón del ser humano y que de manera especial se hace necesario en Japón por estas características de la cultura japonesa, ¿no? Y si tuviera que dar una charla sobre este sacramento en japonés y para los japoneses, pues acudiría, para que fuera entendible más fácilmente, acudiría a algo que también está muy presente en la cultura japonesa y que me parece algo precioso, ¿no? Pero que, como diré después, tiene también sus peligros, y es la cultura de la disculpa. En japonés se dice Ayamaru Bunka. En Japón es muy importante, cuando uno mete la pata, saber pedir perdón. Y dependiendo de a quién tiene que pedir perdón, pues hay distintas maneras de pedir perdón, ¿no? Desde una manera más coloquial, Gomen nasai, sumimasen deshita, moshiwake nai, moshiwake arimasen, moshiwake gozaimasen, makoto ni moshiwake gozaimasen, hasta una manera más respetuosa, ¿no? De manifestar ese perdón. Incluso se ve muchas veces en la televisión cuando hay alguna empresa o la policía o algún político que ha metido la pata y ha hecho algo mal, públicamente pide perdón y se inclina, y además se inclina más que lo que se puedan inclinar los demás en ese signo de disculpa. Esto es algo precioso y algo muy bonito de la cultura japonesa y que yo he hecho muy en falta, por ejemplo, en la cultura española. Muy en falta. Sin embargo, tiene un peligro. Y el peligro es que, como forma parte de la cultura y de las costumbres, pues uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Se ha metido la pata, pues tiene que decir esto si quien tiene delante es tal persona, esto si tiene tal persona, esto si tiene tal persona. Entonces yo lo digo, yo me inclino, yo lo hago, pero en el fondo lo que hay en mi corazón, en japonés se diría honne, simplemente estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero no tengo ese deseo verdadero, ¿no?, de pedir perdón, ¿no? Este peligro lo tenemos todos con el sacramento de la reconciliación. Tenemos el peligro de acostumbrarnos, ¿no?, a venir a pedirle perdón al Señor cada X tiempo y a decirle normalmente las mismas cosas como se lo decimos, y luego pues el sacerdote nos pone una penitencia, cumplimos la penitencia y hasta la próxima vez. Y así, como si estuviéramos yendo a una máquina expendedora de bebidas, ¿no? Y uno echa la moneda, le da el botón, sale la bebida, se la bebe y ya está. Pero en realidad lo que el Señor nos pide
es que ese corazón contrito y humillado, donde uno reconoce su pecado y le duele en el corazón a haber pecado y reconoce que ese pecado le ha separado de Dios, al que ama con todo su corazón y desea no volver a hacer eso, pues uno se acerca movido por el amor al sacramento de la reconciliación para poder experimentar la gracia divina, la misericordia divina, para poder experimentar ese amor incondicional que Dios tiene por nosotros, ¿no? Así que esta sería la manera en la que trataría de explicar a los japoneses el sacramento de la reconciliación partiendo de algo que ellos comprenden muy bien, que es la cultura de la disculpa, ¿no? Y apelando también a lo que verdaderamente llevamos en el corazón, al honne, ¿m? Y que realmente sea el amor a Dios el que nos mueva a pedir perdón. Bueno, pues espero que esto os haya ayudado para profundizar y valorar un poquito más el sacramento de la reconciliación. Ojalá podamos todos experimentar esta maravilla de la misericordia divina en el sacramento de la confesión. Un abrazo, misioneros.